Ya. Ese es el primer problema. Dice, la potencia total disipada en el circuito de la figura es 1100 watts. Ya. Te está dando la potencia de todo esto, pero solamente la potencia activa. Watts es unidad activa. ¿Ya? Potencia activa. Hallar, inciso A, el factor de potencia. Inciso B, la corriente I total, la corriente que está entrando. Inciso C, las potencias P3 y P10. Ya, la potencia activa en la resistencia 3 y la potencia activa en la resistencia 10. E inciso D, dibujar el triángulo de potencias e indicar si el factor de potencia se encuentra en adelanto o retraso. Bueno, entonces lo primero que yo voy a hacer para el inciso A es, voy a simplificar este circuito, ¿ya? Esto de aquí arriba, todo esto va a ser mi impedancia Z1. Y este de aquí abajo va a ser mi impedancia Z2. Ahora, fíjate también esto. Esto está en número imaginario, ¿ya? Entonces esto ya está en el dominio fasorial. Si has visto, para llevar al dominio fasorial influye harto la frecuencia en lo que es inductancia y capacitancia. Los resistores son parte real de la impedancia, ¿ya? Para llevar el dominio fasorial. Bueno, voy a simplificar esto de tal manera que me va a quedar solamente una impedancia. Solo una impedancia. Con su corriente de entrada y total, ¿ya? Esta impedancia de aquí va a ser la impedancia equivalente. Entonces seguiremos. Ya, la impedancia equivalente a qué va a ser igual. ¿Qué voy a anotar? La impedancia equivalente 1 sobre Z equivalente es igual a 1 sobre impedancia 1 más 1 sobre la impedancia 2. ¿Ya? Porque están en paralelo, ¿no? Entonces, aquí voy a reemplazar directamente valores. Z1, ¿cuánto vale? Vale 3 en los reales más 4 en los imaginarios positivos. Más 1 sobre Z2 solamente es mi resistencia. 10. De aquí voy a despejar que mi Z equivalente va a ser igual a, ya, hallando este valor voy a tener que vale 3. Con un ángulo de 36,027. Estoy utilizando 3 decimales porque así voy a tener una respuesta más exacta. Te voy a mostrar luego un por qué, ¿ya? También esto lo voy a escribir en sus coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas. Eso es 2. Ya. Entonces ya he hallado el Z equivalente. He simplificado mi circuito. Y he hallado tanto en coordenadas polares como en cartesianas, ¿ya? Entonces, para el inciso A, me está pidiendo el factor de potencia. El factor de potencia en general, ¿igual a qué es? Es igual a la potencia activa sobre la potencia aparente. Para cualquier circuito. Puede ser lineal o no lineal. Pero en nuestro caso estamos trabajando con circuitos lineales, porque es física 3, ¿ya?
Entonces va a ser esto igual a coseno de phi. ¿Qué es este ángulo phi? Este ángulo phi es la diferencia o el desfase que hay entre la onda de voltaje y la onda de corriente, ¿ya? No tengo otra manera de sacar. Tengo la potencia activa, sí tengo, pero la potencia aparente no la tengo. Entonces tengo que trabajar con esto sí o sí. Ya. ¿Por qué hemos hallado entonces la impedancia equivalente? Tú sabes que, aquí te voy a anotar, aquí lo voy a anotar. La impedancia equivalente es igual a voltaje sobre corriente. Si pongo esto en coordenadas polares va a ser voltaje eficaz, pero para esto solamente vamos a poner B ya. El ángulo del voltaje sobre corriente, el ángulo de la corriente. Entonces, cuando divides números complejos en forma polar, esto se divide directamente, pero este ángulo se resta de este. Entonces, ángulo de voltaje menos ángulo de la corriente. Esto es mi ángulo phi. Pero, este ángulo va a ser de todo mi circuito en general. O sea, yo he hallado el Z equivalente, o sea, he tomado en cuenta todos los elementos y los he reducido a una sola impedancia, ¿ya? Aquí está. Este ángulo de aquí que tengo es mi ángulo phi. Entonces voy a reemplazar directamente acá. El factor de potencia va a ser igual a coseno de 36.027. 36.027. ¿Cuánto sale mi factor de potencia? Ahora la calculadora, la normalita. 36.027. Me sale que mi factor de potencia es igual a 0,809. Con eso ya tendría resuelto mi inciso A. Y está mi inciso A. Ya. Entonces esto es muy importante que entiendas. Si tienes la impedancia equivalente de todo tu circuito, tú ya tienes tu factor de potencia, ¿ya? No necesitas nada más. Inciso B. El inciso B te pide la corriente I total. Ya. Inciso B. Para hallar la corriente total, voy a utilizar la formulita que tú has usado en física 2. Te decía que la potencia es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. Ya. ¿Por qué voy a utilizar esta formulita? Porque esta potencia que tengo es la potencia real, la potencia que se consume, ¿ya? Y solamente va a consumir potencia las resistencias de mi circuito, no así los inductores o capacitores. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Tengo la potencia, pero ¿qué resistencia tengo que utilizar? ¿Esta o esta? Tengo que utilizar la resistencia total de mi circuito. Entonces vengo aquí, he dicho, ya hay mi impedancia equivalente. Esto es mi parte resistiva y esto es mi parte, puede ser inductiva o capacitiva. En este caso está con más, entonces va a ser inductiva, ¿ya? Entonces simplemente voy a reemplazar aquí. Voy a decir, la potencia es 1100 watts. La resistencia es 2.973. Y aquí tengo la corriente total al cuadrado. La corriente total que está entrando. La corriente total va a ser igual a 1100 dividido entre 2.973. Todo esto dentro de raíz.
La corriente total va a ser igual a 19.235. ¿Qué unidades? Amperes. Podríamos decir que ya hemos hallado la corriente total que nos está pidiendo, pero esto solamente es el valor eficaz, no es mi fasor. ¿Cómo voy a hacer con mi fasor? Ya. Si te fijas aquí, te he dicho que este angulito que tenemos acá es el ángulo que hay entre mi fasor de voltaje y de corriente. Si dibujo aquí mi fasor de voltaje y aquí mi fasor de corriente, el ángulo que está aquí es este, 36.027, ¿ya? Entonces yo voy a rotar esto, ¿ya? Lo voy a rotar. Voy a poner en el eje horizontal mi voltaje, y la corriente estaría aquí abajo, aquí abajo. Aquí estaría mi corriente. Mi ángulo acá es el mismo, ¿no ve? 36.027. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Acá voy a decir que mi corriente total, fasor, va a ser igual a esto. 19.235. Y mi ángulo de desfase, bueno, mi ángulo de esta corriente va a ser este ángulo respecto al horizontal. Si te fijas, está en sentido horario, entonces es negativo. Menos 36.027. ¿Qué unidades? Amperios. Amperios. Con esto ya respondería mi inciso B. Ahora me vas a preguntar, ¿por qué has rotado a tu conveniencia los fasores? Los fasores son vectores que giran, ¿ya? Giran a una velocidad angular. Esos son los fasores. ¿Qué nos importa de los fasores? No nos va a importar tanto qué ángulo van a formar con respecto al eje horizontal o al eje vertical. Nos va a importar más el ángulo que hay entre ellos, porque eso es constante. Va a ir girando y se va a mantener el ángulo. Se va a mantener. Entonces yo lo estoy tomando en este instante. Para mi conveniencia estoy poniendo el voltaje acá y mi fasor aquí, de corriente, ¿ya? Ahora, adelantándome aquí, dice, dibujar el triángulo de potencias e indicar si el factor de potencia se encuentra en adelanto o retraso. Voy a responder ahorita eso. ¿Cuándo se dice que un factor de potencia está en adelanto o en retraso? Depende esto de su ángulo phi, ¿ya? Y de los fasores de voltaje y de corriente que he dibujado aquí. Si la corriente está delante del voltaje, entonces el factor de potencia está en adelanto. Si la corriente está detrás del voltaje, el factor de potencia está en retraso. Entonces solamente depende de la corriente, de dónde esté ubicado respecto al voltaje. Como hemos visto aquí, el fasor de corriente está por detrás del voltaje. Entonces, el factor de potencia se encuentra en retraso. Si no me equivoco, los eléctricos escriben así, para indicar que está en retraso, ¿ya? Ya estamos respondiendo eso. Ahora el inciso C. Dice las potencias en los elementos resistivos 3 y 10. Ya. Aquí le pondremos inciso C. Para resolver ese problema, voy a hacer esto. ¿Tú estás de acuerdo que la tensión entre este punto, entre estos dos puntos, es la misma que en estos dos puntos? ¿Por qué? Porque los elementos están en paralelo. Y esta tensión sería la misma que hay aquí, entre los dos puntos de mi set equivalente. Una tensión. ¿Lo ve? Más, menos. Estamos de acuerdo en eso, porque los elementos que se encuentran en paralelo tienen la misma tensión. Entonces voy a hallar esa tensión. ¿Ya? Voy a hallar con... Tengo la corriente total que ya he sacado. Tengo el set equivalente.
Entonces puedo utilizar la ley de Ohm y con eso hallo esa tensión. Con eso me voy a ayudar para hallar las potencias. Ya. Entonces, por la ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la impedancia. ¿Ya? Esta es la impedancia total, por si acaso. Impedancia total. Esto es... solamente hay que copiar directamente. 19.235 ángulo de menos 36,027 por Z equivalente, que es 3.676 ángulo de 36.027. Ya. Fíjate aquí qué va a pasar. Mira, cuando se multiplican números complejos en forma polar, sus módulos se multiplican directamente y sus ángulos se suman. Este valor negativo es el mismo que este valor positivo, entonces el ángulo va a ser 0. ¿Ya? Ahora, si te fijas más detenidamente, te vas a dar cuenta que nosotros, para hallar el ángulo de la corriente, hemos puesto el fasor de voltaje en el eje horizontal, cosa de que tengo un ángulo de desfase respecto al horizontal de 0 grados, que es casualmente lo que nos está saliendo aquí. Bueno, no es casualmente, sí o sí tendría que salir por lo que yo he asumido este ángulo para mi corriente. 3.676. Esto me sale 70.708 con un ángulo de 0 grados voltios. Ya. Voy a continuar el ejercicio, voy a borrar esta parte. Continuando con el problema, voy a hallar la potencia en mi resistencia de 10 ohmios. Entonces vamos a utilizar la formulita que siempre utilizamos, ¿no ve? La potencia para 10 ohmios es igual al voltaje eficaz por la corriente eficaz por el coseno del ángulo tita. ¿Este ángulo tita qué es? El ángulo tita es como el ángulo phi. Tienen la misma idea. Es el ángulo que hay entre la onda de voltaje y la onda de corriente. ¿Ya? Pero, para un elemento resistivo, ¿cuál es el desfase entre la onda de voltaje y la onda de corriente? No hay desfase. Están en fase. ¿No ve? Entonces, esto valdría 0. Coseno de 0 es 1. Simplemente sería voltaje por corriente. ¿Qué voltaje? El voltaje que está cayendo aquí, que es el que ha hallado. ¿Y qué corriente sería? La corriente 2. ¿Ya? La corriente 2 sería. La corriente 2. No tengo la corriente 2. Ya, no importa. Voy a utilizar la ley de Ohm en su forma eficaz. O sea, no en fasores. Acá voy a decir, la ley de Ohm, ¿qué te dice? Te dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso sería la corriente 2. Voy a despejar mi corriente 2. Mi corriente 2 va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Esto lo voy a reemplazar acá. Me va a quedar que la potencia 10 va a ser igual a el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y si te fijas, ya puedo hallar. Tengo el voltaje, tengo solamente el módulo, que es 70,708. 70,708 al cuadrado sobre la resistencia 10. ¿Cuánto me va a salir esto?
A ver, 70.708 al cuadrado sobre 10. Va a salir 499.962. ¿En qué unidades? Watts. Bueno, para la potencia 10, no podemos utilizar la misma fórmula. No, perdón. Para la potencia de la resistencia 3 no podemos utilizar la misma fórmula. ¿Por qué? Porque no tengo la caída de tensión aquí. Tengo la caída de tensión acá. ¿Entiendes? En estos dos puntos tengo la caída de tensión. No puedo utilizar la misma fórmula. Entonces sí o sí necesariamente tendría que hallar la corriente 1. O puedo hacer esto. Mira. El problema me ha dado la potencia total. ¿La potencia total cuánto era? La potencia total activa era 1100 watts. Ya. La potencia total activa es la sumatoria de las potencias individuales que se generan en las resistencias. En este punto y en este punto. Potencia 3 más la potencia 10. La potencia 10 la acabo de hallar. Tengo esto. Esta potencia la tengo también. Solamente me queda hallar la potencia 3. Así sin hacer más cálculo. Ya, reemplazando voy a tener. Voy a meterlo directamente en la calculadora. Creo que no es necesario que lo reemplace. ¿Ya? La potencia en 3. Esto me sale 600.038 unidades watts. Ahora, si tú no me crees, date la tarea de hallar la corriente 1 y la corriente 2. O sea, hallarlo de otra manera. Yo le he visto esto más conveniente. Tú puedes hallarlo utilizando la corriente 1, la corriente 2. Utilizas la fórmula que tienes y tendría que salirte los mismos valores. O tal vez variando en los decimales nomás. El inciso D nos pide dibujar el triángulo de potencias. Para dibujar el triángulo de potencias, ¿qué necesito? Necesito la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. ¿Ya? ¿De dónde puedo sacar esos tres datos? De la potencia compleja. La potencia compleja es igual a el voltaje por la corriente, la conjugada de la corriente. ¿Qué voltaje? El voltaje del todo el circuito. Ya tengo ese voltaje. ¿Qué corriente? La corriente total. La corriente total, que también he hallado. Entonces simplemente vamos a reemplazar datitos. El voltaje es 70,708, ángulo de 0 grados. Y mi corriente es 19,235. Para el ángulo, como es conjugado, solamente le cambias el signo al ángulo. 36.027. Y tengo que multiplicar estos valores. Fíjate, como son números, o sea, como estos números están en forma polar, como estos números imaginarios están en forma polar, ¿ya? Pero números complejos están en forma polar, solamente voy a multiplicar estos y los ángulos los voy a sumar. Fíjate, aquí hay un 0, solamente va a quedarme el mismo ángulo. Entonces, multiplicaré eso. Me va a quedar que es 1360.068 con el ángulo de desfase el mismo, 36,027 grados. Esto de aquí
es mi potencia aparente. Ahora voy a hallar en coordenadas cartesianas y eso me va a dar mi potencia activa y mi potencia reactiva. Ojo que la potencia activa ya nos ha dado el problema, era 1100. Entonces me tendría que dar el mismo valor o al menos casi parecido. A ver, en cartesiano me sale 1099,94 más en la parte imaginaria 7999, 799.95. Ya. Antes de que me olvide, ¿qué unidades tiene esto? Tiene unidades volt ampere. Y esto de acá igual tiene las mismas unidades volt ampere. Esto de aquí es mi potencia activa. Y esto de aquí es mi potencia reactiva. ¿Ya? Mi potencia activa y mi potencia reactiva. Pero potencia reactiva no se nota así, se nota con la letra Q. ¿Ya? Entonces puedo dibujar mi triángulo de potencias. De esta forma va a estar, ¿no ve? Aquí va a estar. Aquí va a estar mi potencia activa. Mi eje horizontal siempre son los reales. Mi eje vertical el imaginario. Aquí va a estar mi potencia reactiva. Y aquí va a estar mi potencia aparente. Aquí va a estar mi ángulo phi, que es este. Y con eso habíamos acabado el problema 1. Pasaremos al problema 2.